Ya está. Entonces, ahora, vayamos avanzando. Dice, un átomo de un elemento químico posee dos subniveles S completamente llenos en su configuración iónica, ¿ya? Lo que me dicen ahora es, considerando su número máximo de electrones, se añade la notación de Lewis, ¿ya? Entonces, veamos acá. Si el átomo tiene dos subniveles S llenos en su configuración, yo creo que podríamos basarnos en algo que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo aquí la especie, voy a llamarle mi especie E, ¿ya? Con un número atómico tal como Z, ¿ya? Y en su configuración electrónica yo tendría que avanzar. A ver, ayúdame a avanzar, por favor. ¿Cómo sería? 1S2. Ah, muy bien, entonces sería 1, voy a ponerlo por acá, 1S2, ¿ya? Entonces aquí el S ya está completo, ¿cierto? ¿No? Está completo. Luego, ¿quién seguiría? Seguiría 2S y luego vendría un 2. ¿Estamos? Entonces ya tengo mis dos subniveles S que están completos. Pero te pregunto, ¿hasta aquí me quedo o sigo avanzando? Porque mira, acá te dice que tú tienes dos subniveles S que estén completamente llenos, pero también te pide, considera el máximo número de electrones. Chicos, si yo quiero el máximo número de electrones, ¿quién continuaría por acá? Ah, 2 por 6. 2P6. Y sigo cumpliendo, ¿cierto? Sigo cumpliendo. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Si yo coloco 3S2, ¿cumplo o incumplo? Incumples. Incumplo. ¿Y qué haría para cumplir? Ayúdame. 3S1. En vez de Eh, 2 sería 1. Y muchachos, ustedes son lo máximo. Si a vez de colocar 3S2, lo que voy a colocar es 3S1. Profe, ¿y eso por qué? Ah, porque acá estoy cumpliendo. Él está lleno, pero él no está lleno. Entonces, sigo cumpliendo con la condición de que tengo dos subniveles S de llenos y estoy utilizando el máximo número de electrones. Ahora, con esto, entonces yo qué puedo decir, ah, chévere. Como la configuración llegó a 3S1, vamos a practicar, ¿ya? Vamos a recordar un poco lo que ya hemos visto. Quiero conocer el periodo, ¿ya? Quiero conocer el periodo y el grupo de la tabla periódica al cual pertenece esto, ¿ya? Entonces, el periodo, ¿cuál sería el periodo? A ver, ayúdame. Ah, 3. Periodo 3. ¿Y el grupo a qué sería? Como termina en S, ¿a qué familia? 1A. Ah, ¿Sí? Y el grupo sería el grupo 1A de la tabla periódica. Si yo quiero, en este caso, su notación de Lewis, ¿cómo sería la notación de Lewis de este señor? Con un Un punto. punto. E con un puntito. Excelente. Esa sería la forma. Entonces, ¿qué marcarías aquí como respuesta? La E. La La letra E. Esta sería tu respuesta. ¿Ya? Avancemos. Nos dice, indique qué pareja de elementos químicos esperaría usted que al combinarse forme un compuesto iónico. Entonces, recordemos el concepto. ¿Cuándo se forma un compuesto iónico? Típicamente, ¿entre quiénes? A ver, repasemos. metales. entre metales y no metales. ¿No? ¿Y el mecanismo cuál es? ¿Compartición o transferencia de electrones? Transferencia. Transferencia de electrones. Gracias. Del metal hacia el no metal. ¿Ya? Voy a ser redundante porque necesito que esto te quede claro. Desde metal hacia... Entonces, el metal al perder un electrón se carga posi y el no metal al ganar un electrón se carga nega. Entonces, posi con nega, ¿qué pasa? ¿Se atraen o se repelen? Se trae. Se traen. Esa fuerza de atracción es la que justifica el enlace iónico. Entonces, ahora chicos, tengo sodio y azufre. ¿Enlace iónico o covalente? Iónico. Iónico, claro. Lo de acá es enlace iónico. ¿Por qué? Porque si yo busco el sodio está por acá. Y el azufre, ¿dónde está? Está por acá. Metal, no metal. Metal del grupo 1 o del grupo 2 con no metal del grupo 6 y del grupo 7. Es lo típico. Magnesio con cloro. ¿Iónico o covalente? Iónico. Iónico. Perfecto, iónico. Entonces, magnesio con el cloro, ¿no? Metal, grupo 2, no metal, grupo 7. Nitrógeno con oxígeno. ¿Qué espero? ¿Iónico o covalente? Covalente. 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 ¿Por qué? Porque el nitrógeno está por acá, el oxígeno está por acá. Dos no metales, típicamente el enlace es covalente.
covalente. Entonces, responde. ¿Quiénes forman compuestos iónicos? 1 y 2. ¿Qué marcas como respuesta? La D. La D. Esta es tu respuesta. Siguiente. Señale C si la característica corresponde a un enlace covalente e I si la característica corresponde a un enlace iónico. ¿Ya? Entonces, se produce compartición de electrones de valencia. ¿A qué corresponde eso? ¿Iónico o covalente? Covalente. Perfecto. Se forman iones de cargas opuestas que se mantienen unidos por fuerza de atracción electrostáticas. ¿Iónico o covalente? Iónico. Iónico, muy bien, iónico. Se forma generalmente entre elementos no metálicos. ¿Iónico o covalente? Covalente. Valente. Perfecto, covalente. Entonces, covalente, iónico, covalente, ¿qué marcas como La respuesta? C. La La C. letra C. La C. Esa es tu respuesta, ¿ya? Continuemos. Te dicen acá, indique la pareja de elementos que esperaría usted que al combinarse forme un enlace iónico. O sea, yo estoy esperando el enlace iónico entre ellos. A ver, entre el calcio y el oxígeno, te lo dejo a ti. ¿Iónico o covalente? Iónico. Iónico. Muy bien, entre estos iónicos, porque el calcio está por acá y el oxígeno está por acá, iónico. Cloro y oxígeno, ¿iónico o covalente? Covalente. Covalente. Sí, muy bien. Carbono e hidrógeno, ¿iónico o covalente? Covalente. Covalente. Oye, profe, pero el hidrógeno está acá. Sí, pero tú acuérdate que el hidrógeno, ¿qué cosa es? ¿Metal o no metal? No metal. Y entre no metales, ¿el enlace de qué tipo es? Covalente. Covalente. Entonces, ¿qué vas a marcar como respuesta? Solo uno. La A. Solo uno la. Esa es tu respuesta. Muy bien, continuemos. El sodio es un metal del grupo 1A y el oxígeno es un anfígeno. Ah, mira, el sodio, un metal del grupo 1A, ¿ya? Y el sodio es un anfígeno, o sea, del grupo 6 de la tabla periódica. Señale verdadero o falso según corresponda respecto al compuesto que forma. Entonces, mira, tú, con tu teoría, si tienes al sodio del grupo 1A y al oxígeno del grupo 6A, ¿qué esperas de ellos? ¿Que formen qué tipo de enlace? ¿Iónico o covalente? Iónico. Iónico, ¿no? Y en ese enlace iónico, ¿qué esperas? ¿Que haya una compartición o una transferencia de electrones? Transferencia. Transferencia. ¿Quién le transfiere electrones a quién? Sodio al oxígeno. El sodio al oxígeno. Claro, el sodio se va a terminar cargando como posi o nega. Nega. No. Positivo porque va a perder. El sodio se carga posi. ¿Y el oxígeno cómo se carga? Nega, ¿cierto? Entonces, uno se carga positivo, el otro se carga negativo. Entonces te dice, señale verdadero o falso según corresponda respecto al compuesto que forma. Primero, forman un compuesto iónico. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, para ti, esto sería verdadero. Cuando se enlazan, ocurre una transferencia de electrones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro. Pues si forma un enlace iónico, el enlace es mediante una transferencia de electrones, ¿no? El sodio forma un anión al enlazarse con el oxígeno. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque si el sodio pierde electrones, ¿qué es lo que forma? Un Cation. catión. Entonces, ¿qué marcarías? ¿Verdadero, verdadero, falso? ¿Cuál sería tu respuesta? C. Clase. Sí. Esta es tu respuesta. Listo. El litio, mira, te dicen, el litio es un metal alcalino y el flúor es un halógeno. Desde ya, si yo tengo al litio, que es un metal alcalino, y al flúor, que es un halógeno, ¿qué espero entre ellos? ¿Qué tipo de enlace? ¿Iónico o Iónico. Iónico. iónico? Espero un enlace iónico. Entonces, digo, primero, forman un enlace covalente, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Espero un enlace iónico. Cuando se enlazan, ocurre una transferencia de electrones, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ocurre una transferencia de electrones. El litio forma un catión al enlazarse con el flúor. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces sería falso, verdadero, verdadero. ¿Qué vas a marcar acá? La La letra. La. Esta sería la forma. Luego, continuemos. Te dicen, el calcio es un metal alcalino térreo y el cloro pertenece al grupo 7A. Entonces, es entre el cloro y el calcio, ¿ya? Entonces, a ver, te creo, tú responde,
Te doy menos de un minuto para que llegues a la respuesta. Sería la D, profesor. La letra D, a ver, Sí, la D. dinosaurio, ¿cierto? ¿Dinosaurio o Sí, sí, sí. dinosaurio? Ya. Listo. Forman un compuesto covalente. Entre el calcio y el cloro, ¿espera un compuesto covalente o un compuesto iónico? Iónico, porque es un Iónico. metal y un no metal. Un metal y un no metal. Cuando se enlazan, ocurren compartición de electrones. ¿Iónico o covalente? La compartición es del covalente. Es covalente, claro, compartición de electrones es covalente. El calcio forma un catión al enlazarse con el cloro. Profesor, ¿Iónico? ¿es verdadero o falso? Ah, entonces no es marcar iónico covalente si no es verdadero o falso, ¿no? Entonces, en el primer caso es falso, ¿no? Falso. En el segundo es falso. Falso. Y en el último es Verdadero. verdadero. Falso, falso, verdadero. ¿Qué vas a marcar acá? La D. La D. Esa es tu respuesta. Muy bien, continuemos. Respecto a la estructura de Lewis del amoníaco, tienes esto, ¿ya? Te voy a enseñar a cómo formar al amoníaco, ¿ya? Esto es muy importante. Primero te preguntas, ¿el nitrógeno en qué grupo de la tabla está? ¿Cuál es el grupo? ¿En qué- Grupo 1A. 5A, ¿no? ¿El nitrógeno está en el grupo 1A? 5A. 5A. Ah, 5A, 5. El nitrógeno está en el grupo 5A de la tabla periódica. ¿El hidrógeno en qué grupo de la tabla está? 1. 1A. Muy bien. Entonces, mira lo que va a pasar. Si el nitrógeno está en el grupo 5A, significa que él va a tener 1, 2, 3, 4 y 5 electrones de valencia. ¿Ya? Y lo vas a unir al hidrógeno y cada hidrógeno está en el grupo 1A de la tabla periódica. Entonces, el hidrógeno va a tener 1, 1 y un electrón de valencia. Entonces, mira lo que va a pasar. ¿Ah? Se enlazan y se enlazan. Al ocurrir esto, te pregunto, ¿cuántos electrones hay alrededor del nitrógeno? Cuenta. 8. 4, 6, 8. ¿El nitrógeno logró estabilidad, sí o no? Sí. Sí, ¿no? Electrónicamente se parece a un gas noble. Te pregunto, el hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene alrededor? 2. 2. ¿Se parece electrónicamente a un gas noble, sí o no? Sí, Valelio. Anel. Entonces, esto que tú tienes acá es lo mismo que tú tienes acá. ¿Cómo se le llama a este par? ¿Enlazante o solitario? Enlazante. Enlazante. El de acá, Solitario. el de acá, Enlazante. Enlazante. el de acá. Enlazante. Enlazante. Importante. A veces en las preguntas del examen de admisión te hablan, ¿no? Tiene tantos pares enlazantes, tiene tantos pares solitarios, el enlace es simple, el enlace es doble, es sigma, es pi. Es más, si tú quieres darle una notación de sigma y pi, cuando es simple, todos los enlaces son enlaces del tipo sigma. ¿Ya? Entonces cuenta, te dice, el amoníaco es un compuesto covalente. ¿Qué tú dices, verdadero o falso? ¿Qué estás observando acá? ¿Compartición o transferencia de electrones? Compartición. Verdadero. Verdadero, es un compuesto covalente, verdadero. Posee 3 pares enlazantes y un par libre. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Hay 3 pares enlazantes, que serían estos 3, y un par libre. Es correcto. El enlace nitrógeno-hidrógeno es apolar. ¿Verdadero o falso? ¿Cuándo era apolar y cuándo era polar? Cuando es el mismo, es falso. Claro, cuando es el mismo es apolar y cuando es diferente es polar. Y ahora, el por qué, ¿ah? El por qué, porque eso no lo hemos discutido. ¿Cuándo yo lo llamo apolar? Polar es cuando uno es más electronegativo que el otro, ¿ya? Entonces, Carlita, imagínate que tú seas un átomo y yo sea otro átomo, pero yo sea más electronegativo que tú, ¿ya? Entonces, si yo soy más electronegativo que tú, ¿cuál es la tendencia?
¿Que tú te lleves mis electrones o que yo me lleve tus electrones? Carolita. ¿Cuál sería la tendencia? O sea, si yo soy más electronegativo y tú eres menos electronegativa, ¿cuál es la tendencia? ¿Que yo me lleve tus electrones o que tú te lleves mis electrones? Alguien que me dé la respuesta, por favor. Que Que te lleven. Que yo me lleve los electrones. ¿Por qué? Porque como yo soy más electronegativo, mi tendencia es a llevarme los electrones, ¿ya? El más electronegativo siempre tiende a ganar los electrones. El más electropositivo tiende a perder los electrones. Entonces, si yo soy más electronegativo que el átomo Carla, ¿ya? Entonces yo me voy a tratar de llevar los electrones. Por lo tanto, como los electrones pasan más tiempo en mi entorno, yo me voy a cargar negativamente. Y Carlita, que está perdiendo sus electrones, se carga positivamente. Pero ojo, Carla no los está perdiendo. Ella no permite perder sus electrones. Solo que como yo soy más electronegativo, tiendo a llevarme los electrones y los electrones pasan más tiempo en mi entorno. Y entonces por eso es que se forma esta figura que tú ves acá, ¿no? Carla pierde sus electrones, lo voy a poner acá, mira, ella pierde sus electrones y yo gano electrones. Por lo tanto, ella tiende a cargarse positivo y yo tiendo a cargarme negativo. ¿Por qué? Porque la nube electrónica es más amplia de este lado y menos amplia de este otro lado. O sea, yo me llevo a sus electrones. Se forman dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Y a esto se le conoce con el nombre de dipolo de enlace. Por eso el enlace es polar, porque forma polos, un polo positivo y un polo negativo. Mientras que en el enlace covalente no polar, por ejemplo, el hidrógeno y el hidrógeno, flúor, flúor, cloro, cloro, como los átomos son igualitos, hay simetría, ¿no? Lo que ves de este lado es lo mismo que ves del otro lado, no se forman polos. Por eso el enlace no es polar, es apolar, ¿de acuerdo? Entonces te dice, ¿el enlace nitrógeno e hidrógeno es apolar? No, falso. Entonces, verdadero, verdadero, falso, ¿qué vas a marcar? Alternativa, la clave, la respuesta A, ¿cierto? Voy a borrar esto. ¿Va? ¿Así? Se va. Listo. La siguiente estructura de Lewis, ya del dióxido de carbono, es esta de acá, ¿ya? Entonces me dicen, el dióxido de carbono es un compuesto iónico, posee 4 enlaces simples, el CO es polar, ¿ya? Te voy a enseñar a formar el monóxido de carbono, ¿ya? De la forma más rudimentaria. Mira, el carbono, búscalo. ¿En qué grupo de la tabla periódica está el carbono? 4A. 4. Cuando esté en el grupo 4A, tú vas a escribirle, mira, 1, 2, 3 y 4 electrones. Lo que yo acabo de hacer es una notación de Lewis, ¿ya? El oxígeno, ¿en qué grupo de la tabla periódica está, chicos? 6A. 6A. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. ¿Ya? Esta es su notación de Lewis. Y para este oxígeno también va a ser algo similar, ¿no? Va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Profe, ¿y por qué hizo eso? Ah, porque mira, quiero que observes algo. Si yo uno él con él, acá hay un par electrónico. Si uno él con él, acá hay otro par electrónico. Si uno él con él, par electrónico, uno él con él, par electrónico. ¿Ya? ¿Qué tipo de enlace se ha formado acá y acá? ¿Simple, doble o triple? Doble. Enlace doble. He compartido dos pares electrónicos, ¿de acuerdo? Consulta. ¿Cuántos electrones tiene el carbono alrededor de él? Cuenta, por favor. ¿Cuántos tiene? 8. 4. ¿Adquirió 8. configuración de gas noble, sí o no? Sí. Sí, adquirió configuración de gas noble porque tiene 8 electrones externamente. ¿El oxígeno cuántos tiene externamente? 8 también. 2, 4, 6, 8. ¿Y este oxígeno de la izquierda cuántos tiene? 8. También 2, 8, ¿no? Entonces, todos lograron configuración de gas noble. Pero para que ocurra eso, lo que ha pasado aquí es lo siguiente. Lo que ha pasado es que yo tengo al carbono formando doble enlace con el oxígeno y formando acá doble enlace con el oxígeno. Y yo tendría esto. Chin, chin
y por acá así. Pregunta, ¿el carbono tiene pares libres? ¿Sí o no? No. No. ¿El oxígeno tiene pares libres? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuántos pares libres tiene cada oxígeno? 2. Dos. Este oxígeno tiene dos pares libres y este oxígeno tiene dos pares libres. Quiero formar o quiero denominar a los enlaces. Si es doble, uno se llama sigma y el otro se llama pi. ¿Este cómo se llamaría? Ayúdame. Sigma y pi. Sigma y pi. Perfecto. Entonces, responde lo que te dice. Mira, el dióxido de carbono es un compuesto iónico. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque Falso. estamos que es un compuesto covalente. Hay compartición de electrones. Posee 4 enlaces simples. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? No, falso. Falso. Acá todos fallan, ¿ah? Fallan. No son 4 enlaces simples, son 2 enlaces dobles. ¿Ya? Siguiente. El enlace carbono-oxígeno es polar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Cómo son los átomos? Diferentes, ¿cierto? Y como son diferentes, ¿el enlace de qué tipo es? Polar. Eso es verdadero. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a marcar acá? Falso, falso, verdadero. ¿Cuál sería tu La E. respuesta? La E. La letra E. Esa es tu respuesta. Muy bien. Continuemos, por favor. A ver, te dice, la estructura de Lewis del ozono es la siguiente. ¿Ya? Tienes aquí al ozono, es un compuesto covalente, tiene un enlace doble y un enlace simple, y los enlaces entre los átomos de oxígeno son apolares. Allá, pero acá hay un tema que me gustaría que lo podamos ver juntos, ¿ya? Mira, tengo un oxígeno, dos oxígenos, tres oxígenos. ¿El oxígeno en qué grupo de la tabla periódica está, chicos? 6A. Grupo 6. Eso. Yo voy a colocar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este oxígeno también está en el grupo 6, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces mira lo que va a pasar. Se une él con él, se une él con él. ¿Ya? Uy, le doy feito. Él con él, ahí está. Él con él. Te pregunto, ¿cuántos electrones tiene este oxígeno en la izquierda? 8. 8. De la derecha. 8. 8. Pregunta, ¿ambos lograron tener 8 electrones externamente? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, en teoría, esto debería terminar ahí. Pero la condición te dice que son 3 átomos de oxígeno. Entonces, ¿cómo yo hago que este oxígeno ingrese acá? La forma es la siguiente. Tú vas a decir, el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profe, ¿se vale? El tema es que tú estás reorganizando ¿para qué? Para que el átomo que tú lo tienes a la izquierda le pueda compartir 2 electrones directamente al que está a la derecha. Y te hago la pregunta, si le comparte directamente 2 electrones, ¿qué tipo de enlace es este? ¿Normal o dativo? Te creo, Dativo. dativo, de dar. O sea, uno solo otorga los 2 electrones que el otro necesita. Aquí este oxígeno necesitaba 2 electrones. ¿Quién se lo dio? Se lo dio este oxígeno mediante enlace dativo o coordinado. Así se llama, enlace dativo o coordinado. En cambio acá no, acá comparten electrones mediante parejas. Te doy uno, me das uno. Te doy dos, me das dos. Te doy tres, me das tres. ¿Ya? Ese es el enlace covalente normal. ¿Ya? Pero en el dativo ocurre que un solo átomo otorga el par electrónico. Por eso te decía que esto algunas veces hay que deducirlo. Por ejemplo, en el examen UNI, a ti te lo dan de esta manera. Entonces, en el examen UNI te dicen, oye, pero ¿hay enlaces dativos o no? Entonces, no, no veo enlaces dativos porque a mí me enseñaron en la academia que debe ser con flechita. No, no, mucho cuidado. Eso se coloca con fines didácticos, pero en realidad el enlace dativo no debería colocarse con flechita. Tú tendrías que ser capaz de deducirlo. Ya cuando lleguemos a un nivel un poco más alto, ya vamos a aprender cómo vamos a deducir cuando un enlace es dativo o no. ¿Ya? Entonces, para este caso muy particular, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Ya? El ozono es un compuesto covalente, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Posee un enlace doble y un enlace simple, ¿verdadero o falso? Verdadero.
Verdadero, ¿no? Los enlaces entre los átomos de oxígeno son apolares. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, correcto. Entonces, ¿qué vas a marcar acá? Todos son verdad D. La B. Verdadero, verdadero, verdadero. Alternativa de respuesta, la letra D. Tu respuesta. ¿Ya? Entonces, te reto. A ver, resuelve el que sigue. Resuelve el que sigue, por favor. Sería la E, profesor. La letra E. A ver, veamos. A ver, revisemos. Primero, el agua es un compuesto iónico. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Falso. Es covalente. Es covalente. Los enlaces hidrógeno-oxígeno son apolares. ¿Verdadero o falso? Falso. Sería polar. Falso. Son polares. Son polares. Muy bien. Posee dos pares enlazantes y dos pares libres. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro. Los pares enlazantes son estos de acá y los pares libres son los de acá. Pares libres, pares no enlazantes o pares solitarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos. Ajá. Dice, indique qué pareja de elementos químicos esperaría usted que al combinarse formen un compuesto covalente. A ver, magnesio con el flúor. ¿Iónico? Iónico. Iónico. ¿Por qué iónico, Carlita? El magnesio es metal y el flúor no metal. Perfecto, el magnesio es un metal. Bromo y oxígeno. Covalente. Covalente. Muy bien. Azufre e hidrógeno. Covalente. Covalente. Muy bien. Entonces, iónico, covalente, covalente, ¿qué vas a marcar acá? La La A, 2 y 3. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Luego acá te dice, señale A si el enlace es covalente apolar, ¿no? CA, y CP si el enlace es covalente polar. A ver, covalente apolar. Se produce una compartición desigual de electrones. ¿Eso a quién corresponde? ¿Al polar o al apolar? al polar. Al polar, claro, covalente polar. ¿Te acuerdas que hace un rato hicimos la actividad? Yo soy más electronegativo que tú. Entonces yo tiendo a quitarte los electrones, o sea, tiendo a llevármelos hacia mí, hacia mi nube electrónica, ¿ya? Entonces no hay una compartición equitativa de electrones porque la tendencia es a que yo me lleve los electrones hacia mi nube electrónica, compartición desigual de electrones. Pero si son dos átomos igualitos, entonces la compartición es equitativa, ¿ya? Dice, no se generan cargas parciales entre los átomos que forman dicho enlace. ¿Qué cosa es eso? ¿Polar o apolar? Polar. Esto sería covalente apolar. No se generan cargas parciales. Como acá él es polar, el hidrógeno, por ejemplo, él que tiende a perder electrones, se carga posi y él se carga nega. ¿Pero por qué se llaman cargas parciales? Porque el hidrógeno no pierde totalmente el electrón, o esta especie no pierde totalmente los electrones, y él no gana totalmente los electrones. Por eso normalmente se representa mediante esta letra sigma minúscula, parcialmente positivo, parcialmente negativo. No se generan cargas parciales aquí, en el covalente apolar. Se forma generalmente entre dos no metales diferentes. Entre dos no metales diferentes, ¿qué cosa es? ¿Polar o apolar? Polar. Covalente polar. Muy bien. Entonces sería covalente polar, covalente apolar y covalente polar. ¿Qué vas a marcar como respuesta? Polar, apolar, polar. La C. La letra C. Esta es tu respuesta. Siguiente. Respecto a las siguientes moléculas, dice, primero, mira, F2, covalente apolar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque los átomos son iguales, apolar. HBr, covalente polar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Átomos diferentes es polar. O2, covalente polar. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces, verdadero, verdadero, falso. ¿Qué vas a marcar aquí? Lo correcto es 1 y 2. ¿Ya? Y
Continuamos con la siguiente. A ver, directo. Respecto a las siguientes moléculas. H2, compartición equitativa de electrones. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque los átomos son igualitos. HF, compartición equitativa de electrones. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 HI, compartición desigual de electrones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué vas a marcar acá entonces? 1 y 3 la E. 1 y 3, la letra E. ¿Ya? Vayamos. Señale el tipo de enlace covalente que se forma cuando se combinan los siguientes elementos. A ver, azufre con el oxígeno son diferentes. ¿Qué espero? ¿Covalente polar o apolar? Polar. Polar, porque son diferentes. ¿Ya? Nitrógeno e hidrógeno. Polar. Polar, muy bien, polar. Dos átomos de oxígeno. Apolar. Apolar. Muy bien, apolar. Entonces, polar, polar, apolar, marcaríamos aquí como respuesta tu respuesta. Siguiente. HCl, enlace covalente apolar. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque como son diferentes es polar. H2, enlace covalente polar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Cloro 2, enlace covalente apolar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, falso, verdadero, verdadero, lo correcto sería 2 y 3, ¿cierto? Entonces, 2 y 3 marcas... Uy, ¿no es clave? No hay clave, profesor. Ah, pero acá dice enlace covalente polar, el H2, ¿eso es correcto? Ah, no, no, falso. ¿Ves? Entonces, esto de acá es falso, porque H2 es covalente a polar. Entonces, falso, falso, verdadero, ¿qué marcarías? Lo único correcto sería la letra Sí. solo 3.